Bienvenido a una de las historias más icónicas e inspiradoras de la Biblia, la épica batalla entre David y Goliat. Una se forme parte de la comunidad del Jardín del Edén. La historia comienza con el ejército filisteo reuniendo sus fuerzas para la guerra en un lado de un amplio valle. Los filisteos son retratados como los enemigos del Dios bíblico, adorando a divinidades paganas y representando una amenaza para los israelitas que ocupan el lado opuesto del valle. Estos israelitas son liderados por el rey Saúl, un hombre conocido por su estatura impresionante, considerado el más alto de Israel. En ese momento, sin embargo, había un hombre aún más alto que el propio rey Saúl. Una figura colosal que asombraba los relatos sobre él. Algunos lo describían como un verdadero gigante, casi 3 metros de altura, cuya fama resonaba en toda la región. Su nombre era Goliat, y era tan temible y amenazador como cualquier monstruo de 3 metros de altura. Podría serlo. Goliat estaba completamente cubierto por una imponente armadura de batalla. Su casco reluciente estaba hecho de bronce. Su armadura consistía en escamas, también de bronce, y un gigantesco dardo pendía de su espalda como un símbolo macabro de su letalidad. Este gigante, con su armadura brillante y presencia imponente, era la personificación del poderío militar de los filisteos, una figura intimidante que infundía un profundo miedo en los corazones de los israelitas. Goliat avanzaba hacia las fuerzas israelitas pronunciando burlas en voz alta. Desafiaba abiertamente a su Dios y afirmaba que nadie era tan formidable como él. Impacientes por la demora de los israelitas en tomar una decisión, Goliat les hizo una oferta: enviar un solo hombre para enfrentarlo a cambio. Perdonaría al resto de los hombres de tener que luchar contra él y su ejército. Estas palabras solo aumentaron el pánico entre el ejército israelita. Ahora, en lugar de luchar juntos contra Goliat, un solo hombre tendría que enfrentar la terrible fuerza del gigante, 1 contra 1. El rey Saúl, por ser el hombre más alto en Israel. En ese momento era el candidato obvio para enfrentar a Goliat, a pesar de no ser tan alto. Como el gigante, se le consideraba una opción competente. Sin embargo, Saúl vaciló y, a pesar de ponerse su armadura, no tuvo el coraje de enfrentar a Goliat. Es en este momento que David entra en la historia. Un joven pastor, no poseía una altura extraordinaria, músculos robustos, ni ninguna reputación como feroz guerrero, ni siquiera como llamado Isaí de Belén. Los 3 hermanos mayores de David habían seguido a Saúl a la batalla en el valle, y su padre le encomendó la misión de llevar comida y buenas noticias a sus hermanos durante la guerra. Cuando David llegó al campo de batalla con los suministros, se encontró con los 2 ejércitos enfrentándose en el valle. Mientras buscaba a sus hermanos, David escuchó a Goliat lanzando sus insultos habituales contra el Dios de los israelitas y observó cómo el ejército israelita se acobardaba ante él. A través de las murmuraciones preocupadas del ejército israelita, David se enteró de que el rey Saúl estaba desesperado por deshacerse del gigante Goliat. Saúl estaba dispuesto a ofrecer cualquier recompensa. Quien pudiera derrotarlo, incluyendo la mano de su hija en matrimonio y la exención de impuestos. Esta promesa de recompensas motivó a David a actuar. Aunque su valentía y su fe en su propia capacidad y en Dios se interpretan como motivadores de su decisión, también es posible argumentar que se ofreció voluntariamente debido a las recompensas ofrecidas en la historia bíblica. David solo considera tomar acción después de escuchar sobre las recompensas, lo que podría verse como un acto egoísta. Sin embargo, la mayoría está de acuerdo en que David actuó según el plan de Dios y que ya había sido elegido por Dios para eventualmente reemplazar al rey Saúl, con quien estaba insatisfecho, cuando David se presentó ante el rey Saúl para hacer su audaz declaración. El rey no quedó impresionado, no creía que un simple joven que pasaba el día cuidando ovejas fuera un competente luchador contra un monstruo. Como Goliat, Saúl probablemente vio pocas posibilidades de éxito para David. Además, sí, David perdía. El rey también se sentía incómodo con la idea de enviar a un joven inocente a enfrentar a Goliat.
ya que eso seguramente resultaría en una masacre. Sin embargo, David logró convencer a Saúl de permitirle luchar. Compartió una historia en la que enfrentó a un león y a un oso que amenazaban las ovejas de su padre. David explicó cómo había derrotado a estas criaturas solo agarrándolas por el pelaje y venciéndolas. Enfatizó que estas victorias le habían sido otorgadas por Dios y que Dios también lo haría victorioso contra Goliat. Impresionado por la narrativa de David, Saúl accedió a dejarlo luchar e incluso lo vistió con su propia túnica. David también recibió la mejor armadura de Saúl y una espada de alta calidad. Sin embargo, cuando David intentó moverse con esa armadura y espada, las encontró demasiado pesadas e incómodas, por lo que optó por enfrentar a Goliat sin ninguna protección ni armadura. Tranquilamente, David eligió 5 pequeñas piedras del suelo y las puso en su bolsa de pastor, con una honda en la mano. Marchó hacia el valle y se acercó a Goliat, al igual que Saúl. Goliat no quedó impresionado por el joven delgado que se acercaba. De hecho, Goliat se sintió ofendido por el desafío que se le presentaba refiriéndose a la honda de David. Goliat declaró que David no era rival para él. David con calma le dijo a Goliat que perdería ese duelo y su vida con el poder de su Dios. David afirmó que cortaría la cabeza de Goliat. También afirmó que Goliat pagaría por los crímenes que había cometido contra el pueblo de Israel y contra Dios, y que su cadáver sería dejado para ser devorado por los animales. Incapaz de soportar tal insulto, Goliat avanzó hacia David. Para sorpresa de Goliat, David avanzó valientemente para enfrentarlo. David sacó una de las piedras de su bolsa y la lanzó con tanta velocidad que golpeó de lleno en la frente de Goliat, derribándolo al suelo. Con esto, el valle quedó en silencio y todos observaron con admiración mientras David se destacaba sobre el gigante victorioso. Sin embargo, David no había terminado. Continuó decapitando al gigante con su propia espada, y este acto salvaje hizo que el ejército filisteo huyera desafortunadamente para ellos. El ejército israelita los persiguió, saqueando sus campamentos y masacrando a sus tropas. Fue una gran victoria para los israelitas, ya que los filisteos habían sido sus principales enemigos desde el 1200 a.C. hasta el 1000 a.C. La historia de David y Goliat, tomada del libro de Samuel, una de las narrativas más conocidas en las Escrituras, no solo presenta uno de más destacados de heroísmo en la Biblia, sino que también ofrece valiosas lecciones que se aplican a los desafíos modernos que enfrentamos en nuestras propias vidas. Esta historia nos enseña que sin importar cuán difícil o abrumadora pueda parecer la adversidad para un individuo, todos tienen la capacidad de superarla. Destaca la importancia de la fe, no necesariamente solo la fe religiosa en Dios, sino también la fe en uno mismo. La lección fundamental es que con la confianza adecuada y la determinación, la victoria es alcanzable, incluso cuando todas las probabilidades parecen estar en contra nuestra. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de lo que viene en próximos videos. Nuestro canal te llevará a conocer las mejores historias bíblicas y darte la mejor información.